Lo que vamos a empezar a trabajar hoy, y seguramente van a seguir trabajando con Marisa el jueves, es, vamos a empezar a meternos en lo que es el cálculo con campos escalares. Hasta ahora, para hacer un brevísimo repaso, presentamos eh, qué eran los campos escalares, su definición, con n variables independientes, o el caso particular con dos, que es con el que más vamos a trabajar. Estuvimos viendo un poco cómo representarlos gráficamente, sus puntos asociados. Estuvimos viendo también eh, las curvas de nivel, las trazas, y en la última clase seguramente, bueno, quienes, no sé si Marisa llegó a verlo, pero bueno, ahí hicimos una breve introducción acerca de el límite, bien, la idea de límite y la idea de continuidad de campos escalares. Bien, es como eh, punto inicial para empezar a hablar sobre el cálculo de campos escalares. Lo que vamos a ver ahora, de aquí a las próximas 2 semanas, está más relacionado con el cálculo diferencial de campos escalares, bien, la idea de derivadas de campos escalares, mientras que en la última semana, que es el último núcleo temático de esta asignatura, vamos a trabajar con el cálculo integral de campos en general, no solo de campos escalares, ya veremos. Para que tengan una idea de qué es lo que nos falta, y ahí ya termina Matemática 2 y se termina el recorrido matemático básico de sus carreras. Entonces, para trabajar un poco con esto, hola quienes se van conectando, les traigo un problema, no sé, una situación para analizar como siempre, ¿sí? Para ir a partir de ahí sacando conclusiones y relacionando con conceptos. Entonces, básicamente lo que les propongo es que analicemos el clima, ¿bien?, de la región norte de nuestra provincia. No sé si ahí reconocen que tenemos la parte de arriba de la bota de Santa Fe. Y básicamente en esta zona donde tenemos climas templados, eso es interesante para estudiar desde modelos matemáticos sencillos porque no hay variaciones tan grandes, las variaciones suelen ser bastante suaves, no son drásticas, no es que de repente tenemos cambios de temperatura muy, muy marcados. Entonces se pueden encontrar modelos matemáticos bastante sencillos o bastante válidos para representar estas cuestiones, ¿no? Con, obviamente, todos los errores que eso conlleva. Entonces, lo que nosotros vamos a plantear ahora es una región, ¿sí? Vamos a trabajar con esta región, es decir, vamos a limitarnos al trabajo solamente en esta región rectangular, que no es rectangular obviamente si la vemos sobre el globo terráqueo, no, pero bueno, vamos a hacer esa suposición. Es decir, a partir desde esta posición central, ¿bien?, que si no me equivoco la ciudad ahí central se llama María Juana, si no creo, la que está en el origen de coordenadas, vamos a trabajar con 300 kilómetros hacia el este y 400 kilómetros hacia el norte de María Juana. Todo ese rectángulo que estamos acá limitando, ¿bien?, vamos a intentar estudiar el clima de esa región rectangular. Y para esa región, un modelo válido, ¿sí?, es ese que tienen ahí mostrado, ¿bien?, tiene mostrada su ley, que es el modelo T, que a cada uno de los puntos de ese rectángulo, es decir, utilizando sus coordenadas x, y, que lo podemos pensar si quieren como latitud y longitud, pero bueno, es una coordenada en ese sistema plano, se le asigna, si reemplazamos ahí las coordenadas y hacemos la cuentita, se le asigna una temperatura, que es su temperatura promedio. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea del modelo. Por supuesto que esto no es exacto, desde ya es lógico que si estamos más cerca del río va a haber temperaturas distintas que si no lo estamos, pero es un modelo aproximado que funciona bastante bien. Desde ya les digo que cualquier cosa que necesiten me van parando y charlamos, ¿eh? Entonces, nosotros dijimos que el origen es acá, estábamos sobre la ciudad de María Juana, y ahora vamos a trabajar o nos vamos a interesar en esta ciudad, que es la ciudad de San Justo, ¿bien?, que está ubicado a 100 kilómetros al este y 100 kilómetros al norte
de María Juana, o sea, de nuestro origen de coordenadas en este sistema que planteamos. Entonces, acá la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cómo varía la temperatura si nos movemos hacia el este, oeste, norte o sur? Es decir, si de ahí nos empezamos a mover, empezamos a caminar hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte o hacia el sur, ¿qué va a pasar con esa temperatura? ¿Cómo va a variar? ¿Va a crecer? ¿Va a mantenerse constante? ¿Va a decrecer? ¿Va a crecer más rápido en alguna de esas 4 direcciones o más lento? Esa va a ser un poco la pregunta que nos vamos a hacer y que vamos a intentar empezar a resolver. A ver, acá, si ya tienen una cierta intuición de cálculo con lo que vienen, lo que han visto en Matemática 1, ustedes ya sabrán que si empezamos a preguntarnos en cómo varía, cómo es la variación de una magnitud, tendríamos que relacionar, tendríamos que acercarnos a lo que es una derivada, ¿no? Como herramienta matemática. Bien. Bueno, a ver. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es trabajar con el dominio, ¿bien? O ver cómo se comporta las imágenes de este campo en esta región. ¿Sí? En principio, el dominio de T va a estar incluido dentro de este rectángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el rectángulo que yo propongo que dentro de esos puntos el modelo vale, por fuera de ese rectángulo no puedo utilizar el modelo. Entonces ahí ya tengo una restricción del modelo que me va a limitar mi dominio. Entonces, a priori, mi dominio tiene que ser ese rectángulo, esa región rectangular, o estar incluido dentro. Tenemos que ver también si hay alguna restricción del dominio que viene desde lo algebraico, ¿bien? No solo desde el modelo. Entonces, ahí lo que podemos ver es que como tenemos un cociente, si esto lo paso rápido, pues ya lo vimos en las últimas clases, pero si tienen alguna duda me frenan. Como tenemos un cociente, hay una restricción, ¿sí? Que es que este denominador no puede hacerse cero. Bien, para todas las combinaciones de puntos, de coordenadas x, y, que anulen este denominador, bueno, este modelo no sirve desde lo algebraico directamente, no porque no sirva el modelo, sino porque no voy a poder calcular ese número. Entonces lo que planteo acá es, bueno, a ver, busquemos esos puntos. ¿Cuáles son los puntos que hacen que anulan el denominador? Las combinaciones x, y que anulan ese denominador. ¿Bien? Que es lo que planteo de acá, ¿no? 850 menos y menos esto tiene que ser 0. Despejo, obtengo esto, y eso es una curva plana, es una ecuación cartesiana de una curva plana, la puedo leer de esa manera, que me estaría indicando todos los puntos en donde se me anula este denominador y por lo tanto no podría aplicar este modelo, los tendría que sacar del dominio, ¿no? Si grafico esta curva, obtengo esto. ¿Bien? Fíjense que este rectángulo en el que yo estoy trabajando, ¿bien? O sea, este dominio que yo estoy planteando a priori para trabajar con este campo, estaría acá, ¿no? Se movería desde el origen 300 kilómetros hacia el este y 400 hacia el norte, así que el rectangulito, creo que lo marqué, sería ese. Estos puntos son los que cumplen esta igualdad. Dicho de otra manera, todos estos infinitos puntos tienen coordenadas que si yo lo reemplazo en el denominador, me lo anula. ¿Bien? Y como veremos, todos los puntos de este rectángulo, todos los puntos de la región rectangular, no hay ninguno dentro de esos puntos que forme parte de la curva. Es decir, no voy a tener que eliminar ningún punto de este rectángulo porque me genere una restricción algebraica de dominio. Bien, dicho de otra manera, si a mí me hubieran dado esta ley sin más información, el dominio sería todo R2 excepto esta parábola. Pero como además mi restricción de dominio es que tiene que valer en esta región rectangular, esa es una restricción aún mayor. Es decir, la que más vale, la que más me restringe el dominio es esta. Entonces mi dominio va a ser este rectángulo y punto. Una cosa, Sí, en el caso de que no tengas ese dominio, que tengas un dominio que sí incluya alguno de los puntos que no existe,
no Sí, se podría aplicar esa ecuación, porque no no tendría se podría sentido. aplicar en esos puntos. Ahora, ya ahí medio como que tu modelo perdería un poco de validez, ¿no? Porque es como, Claro, bueno, yo lo quiero plantear para este rectángulo y tengo algunos puntos de ese rectángulo que no lo puedo aplicar. Y bueno, quizás el modelo no es el mejor. ¿Sí? O sea, tu propuesta matemática quizás no es la que más conviene para hacer este análisis. Pero acá estamos todos. El dominio entonces con el que vamos a trabajar es la región que está entre 0 y 300 en X y entre 0 y 400 en Y, como tienen ahí escrito en lenguaje simbólico. ¿Vale para otros puntos la ley algebraica? Sí. Bien, pero a mí no me interesa. O sea, si yo trabajo acá en este punto de Mercedes, ¿no? No es que no voy a poder hallar sus coordenadas y sacar una temperatura, pero a mí mi planteo es que vale para esta región rectangular. Entonces, en ese punto, bueno, no tiene sentido. No puedo confiar en esa solución. Bueno, entonces, volvemos a nuestra pregunta. Una estrategia que tenemos para poder resolver esto es buscar estas cositas. ¿Cómo se llamaban? ¿Se acuerdan? Lo que tienen ahí graficado. A ver si se dan cuenta que son las curvas de... Unas curvas de las nivel. curvas de nivel. ¿Bien? O sea, tenemos ahí graficadas 5 curvas de nivel. Entonces, ¿cómo se llama eso? Esto que estamos viendo, que es un conjunto de algunas curvas de nivel. Ahí está, repasamos. Mapa de contorno. Conjunto de curvas. Eso, mapa de contorno. Bien, entonces lo que tenemos ahí graficado es un mapa de contorno para nuestro campo. ¿Por qué son curvas de nivel y no son trazas? Estamos de acuerdo, ¿eh? Son curvas de nivel, pero ¿por qué no podemos decir que son trazas las que tenemos graficadas ahí? Porque están en el plano. Muy bien, porque están en el plano. ¿De acuerdo? Entonces se acuerdan que las trazas eran curvas tridimensionales. Teníamos que graficarlas en el espacio. Si hubiéramos graficado un sistema X y T con 3 ejes, bien, representando las 3 coordenadas, bueno, ahí sí. Pero acá tenemos solamente representadas X e Y. Bien, estamos marcando los puntos del dominio que tengan la misma imagen T, ¿no? Entonces son curvas de nivel. Fíjense que mis curvas de nivel, obviamente, siguen, ¿no? De hecho, son, creo, todas parábolas. Yo podría continuarlas. Pero solo grafico ese arquito de las parábolas porque tienen que estar dentro de mi dominio. Bien, para que lo tengan en cuenta. Ok, y 18, 21, 24, 27, 30, ¿eso qué es? ¿Qué representa? el valor en Z, El valor en Z. O sea, en este caso, en mi modelo, la temperatura. la temperatura promedio, ¿no? De esos puntos. Bien. Entonces, a ver, ¿qué información podemos obtener de ahí? Si yo estoy en San Justo, ¿no? En el puntito violeta que tengo ahí marcado. ¿Qué información podemos leer acerca de San Justo, bien, de la temperatura promedio de San Justo, conociendo ese mapa de contorno? ¿Qué me pueden decir? Va a ser cercana a 18. Bien, va a ser cercana a 18. Ok. Mayor parece que va a ser. Parece mayor, ¿no? Ahí vemos una tendencia, ¿no? Que parece ser que va creciendo hacia arriba, por decirlo de una manera. Em, entonces, se propone que es mayor. Ok. ¿Qué más? ¿Hacia dónde aumenta? ¿Hacia dónde esperamos que aumente la temperatura si nos movemos desde San Justo? Hacia el norte. Hacia el norte. Bien. Si vamos hacia el norte, parecería al menos, si me muevo una gran distancia, parecería ser que voy a aumentar la temperatura, ¿no? Voy a pasar a 21, después a 24, 27, 30 y todos los intermedios, obviamente. ¿Y hacia qué otro punto cardinal? Este. Y hacia el este. ¿Bien? Que ese no es tan fácil de ver, bien, no es tan claro que aumente hacia el este, pero también, fíjense que si yo me muevo hacia el este, también voy a llegar en algún momento
hasta la curva de 21 y quizás también a la de 24 y 27 si este modelo se pudiese extender más. Mientras que hacia el sur y hacia el oeste pasaría lo contrario. Bien, parece ser como que la temperatura o disminuye o uno ahí trata de no cambiar demasiado, ¿no? Bien, ahora, ¿qué información exacta puedo sacar de acá? Si yo les pregunto, ¿cuál es la temperatura en San Justo? ¿Qué me responderían exactamente? Tendríamos que reemplazar con los valores que tenemos y ver cuánto nos da en Z. Bien, o sea, con la ley podemos sacarlo, pero con el mapa de contorno, medio que no, ¿no? Tenemos una idea, probablemente esté entre 18 y 21, eh, pero más de eso no podemos decir. Bien, excelente. Está como para, ya que tal, tenemos un poco esta idea. Ahora, entonces, esto nos permite hacer un análisis que le podríamos decir, entre comillas, cualitativo. Es decir, podríamos decir, bueno, sí, es probable que aumente hacia el norte y hacia el este, ¿bien? Pero esto lo vemos en distancias grandes. Ahora, si yo lo que estoy queriendo es decir, bueno, estoy en San Justo, o sea, estoy ubicado acá, y empiezo a caminar hacia el norte, es decir, me muevo, no sé, medio metro o menos, esto tampoco me da seguridad de que la temperatura aumente. Esto me da un indicio si yo me estoy moviendo a distancias grandes, si estoy moviendo 300 kilómetros, bueno, sí. Pero si me estoy moviendo medio metro, no. ¿De acuerdo? Y lo mismo para el otro lado. Quizás empieza aumentando la temperatura y después en largas distancias, perdón, empieza disminuyendo la temperatura y en largas distancias aumenta. No lo sé. Bien. Entonces, esto me da una cierta información cualitativa a nivel macro, pero quizás no me da información específica en cambios pequeños. Bien, entonces, lo que puedo hacer también es analizar desde una perspectiva gráfica. Dijimos que teníamos dos formas de analizar gráficamente los campos. Una eran los mapas de contorno, ¿sí? Las curvas de nivel, y la otra era usando las gráficas. Acá lo que tienen graficado en celeste es justamente la gráfica de este campo en su dominio, ¿no? El rojo es el eje X, que llega hasta 300 el dominio, el verde es el eje Y, que llega hasta 400 el dominio, el azul es el eje T, ¿bien? De la temperatura, y que tiene este comportamiento, ¿sí? Ahora, supongamos que yo quiero analizar qué pasa. Ay, escuché el chat, voy al chat. Eso no es traza tampoco, no. No, todavía no hay ninguna traza, no tengo ninguna curva. Es la gráfica del campo, hasta ahora, ¿bien? Tengo una superficie, que es la superficie celeste, solo que no es una superficie que se extiende infinitamente porque tengo una restricción de dominio. O sea, esa superficie es como si yo tengo que hacer un sacabocado bien rectangular. Ahora, mi pregunta no es, bueno, ahí puedo sacar conclusiones para toda la temperatura, pero yo estoy en San Justo. Mi pregunta es, ¿qué pasa en San Justo, en ese punto? Entonces, ¿cómo podrían hacer para analizar, bien, usando ese gráfico, qué es lo que sucede si me muevo hacia el este? Empecemos con el este, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo uso ese gráfico? ¿Cómo puedo acceder a la lectura de ese gráfico celeste si yo solamente quiero información para cuando me muevo hacia el este? ¿Bien? Ahí sí usarías una traza en el plano que no tiene la X. Bien, No la. perfecto. Ahí podemos usar las trazas y vamos a ver cómo hacemos. Yo estoy acá, ¿bien? Entonces, si me muevo hacia el este, fíjense que yo lo que estoy haciendo es viendo qué me pasa desde este punto en esta dirección, ¿no? Es decir, tendría que analizar qué le pasa al valor de temperatura cuando me muevo desde este punto, moviéndome un poquito para allá, bien, hacia el este. Entonces, yo lo que podría hacer ahí, lo que podría pensar es, bueno, si voy a analizar en esta dirección,
Entonces lo que voy a hacer es mantener fijo i en 100. ¿De acuerdo? Es decir, no me interesan los otros valores de i, solamente me interesa este valor de i. ¿Sí? O sea, yo podría trabajar ahí con una dirección, ¿sí? Con esta, digamos, sería la oeste-este, que tiene la característica de fijar i en 100. ¿Bien? Entonces yo a todo este campo, que me sirve para cualquier x y para cualquier y, le digo, bueno, no. A ver, analicemos solamente qué pasa cuando fijamos i en 100 y listo. X puede variar, ¿sí? X puede ser menor o mayor a 100, pero y la fijo en 100. Entonces, en definitiva, yo tendría como un sistema. Tendría mi campo T, por un lado, y por el otro lado fijo que i va a ser 100 en mi análisis. Entonces, lo que estoy planteando acá es una traza. ¿Sí? Estoy intersecando este gráfico con un gráfico relacionado con esta ecuación, que es un plano, ¿no? Es un plano de i igual a 100. Sería, a ver si lo puedo, ahí está la grafiquita. Este plano. Bien, ya ahora vuelvo para atrás para ver lo demás. Estoy intersecando la gráfica con el plano que se da cuando tengo constante i, mientras que dejo que tanto t como x pueden variar. Entonces, esta curva que tengo acá es la que a mí me está dando información sobre qué le pasa a la temperatura cuando yo puedo moverme en X, mientras que la Y va a ser siempre la misma, siempre. Ahora sí tengo una traza. Bien, es una curva tridimensional. ¿De acuerdo? Y eso habíamos visto en las clases anteriores, que desde lo algebraico lo podíamos hacer muy sencillamente, ¿sí? Diciendo, bueno, tomo la ley de mi campo escalar y fijo la i constante en 100. Es decir, en vez de que esta ley dependa de x y de y, ahora va a depender de x, y a la i le voy a reemplazar por 100, porque yo solamente quiero ver qué pasa cuando i vale 100, no para las otras valores de i. Hago esta cuenta, fíjense acá en el denominador me queda 850 menos 100, 750, y obtengo esta expresión que me da cómo varía la temperatura en función de x, porque ahora x sí puede variar, puede seguir variando, cuando, y esto lo puedo escribir acá abajo, cuando i vale 100, ¿no? Cuando yo fijo esa i en 100. Y la expresión es esta. Esto obviamente es una función escalar, ¿no? Tiene dos variables, t en función de x, que es lo que tienen graficado ahí. Esta función, si yo la grafico entre 0 y 300, que es donde puede variar x, tiene esta, esta forma. Y acá, justo en 100 de x, un poco corrido, de hecho ahora que lo veo, pero bueno, en 100 de x está San Justo. ¿De acuerdo? Es decir, es como si yo a esta traza que les mostré recién, ahora la paso a un sistema bidimensional. Ya no queda en una curva de 3 dimensiones, sino que ahora queda en una curva de 2 dimensiones. X, que es la variable que puede variar, y la temperatura. ¿De acuerdo? ¿Me siguieron más o menos? Es como analizar la traza bidimensionalmente. Ahora, viendo esto, ¿qué análisis puedo hacer ahí? ¿Qué puedo decir sobre cómo varía la temperatura si me muevo desde San Justo hacia el este? Que va aumentando. Va aumentando. ¿Cómo lo ven? Fíjense, este es un análisis análogo, o sea, hasta acá volvimos a matemática 1. Tengo una función escalar y digo, yo me muevo en sentido de la creciente de x y me fijo qué le pasa a las imágenes. Bien, las imágenes crecen. Y si tuviera que decir con qué velocidad crece, hasta lo podría hacer. ¿Qué tendría que calcular para decir a qué velocidad está creciendo esta temperatura? La derivada del punto. La derivada en el punto, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que ahora las trazas también nos permiten recurrir o ir hacia la idea de derivada. Yo digo, bueno, lo primero que voy a hacer, bien, es, fijo una de las variables en un cierto valor. Digo, y vale 100.
obtengo una cierta expresión que depende de la otra variable, y si la derivo, lo que voy a obtener es cómo va a variar la temperatura con respecto a esa variable que sí puede variar, cuando la otra, cuando I, se mantiene constante en 100. Y en este caso, va a darme una derivada positiva, estoy seguro, porque eso está creciendo. Mientras que si me muevo hacia el oeste, es decir, de 100 disminuyendo, me va a dar negativa. Porque para ese lado está decreciendo. ¿Bien? Más o menos me siguieron cómo es la forma de pensarlo. Lo mismo puedo hacer si ahora quiero analizar sur-norte. Por ejemplo, quiero analizar qué pasa si me muevo desde San Justo hacia el norte. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los pasos que tendrían que hacer para llegar a esa conclusión numéricamente? Si yo quiero calcular la velocidad de cambio de la temperatura hacia el norte, ¿qué tendrían que hacer? Tendría que ver sobre la traza ZI. Bien, o sea, tendría que intersecar con un plano paralelo al ZI. Bien, entonces, ¿cuál se mantiene constante ahí? ¿Qué variable? La X en 100. La X en 100. Bien, tendría que hacer el sistema de T con X constante en 100, es decir, con la X constante en la X de San Justo, sería 100. Reemplazo esto acá, hago toda esta cuenta, va a quedar T, que ahora solamente va a depender de I, ¿y cómo calculo? Cuando ya tengo ese reemplazo, ¿cómo calculo ahí la velocidad? Haciendo la derivada en ese punto. Derivo y reemplazo en 100. Lo mismo que antes. ¿Bien? Bueno, entonces, la conclusión es que crece hacia el este, lo vimos acá. ¿Sí? Acá lo que van a tener es lo que acabo de decirles. Fíjense, mantenemos constante x100. ¿No? X no puede variar, es 100, lo que sí puede variar es y, porque me estoy moviendo hacia el norte o hacia el sur. Si quiero hallar la ley, reemplazo de x por 100 acá. Si hago toda esta cuenta, llego a esto. Fíjense que es una función escalar nuevamente, que ahora solamente depende de y, porque x es constante e igual a 100. Y si reemplazo, bien, o mejor dicho, si grafico esta función entre 0 y 400, que es de donde puede variar y, obtengo este perfil. Bien, ahí tienen la traza, ¿no? Interseco la gráfica con el plano x igual a 100, obtengo esta traza que tienen ahí en negro, que si la planteo, si la proyecto en un sistema bidimensional, obtengo esta curva y ahí está San Justo. Entonces, ¿qué pasa si me muevo hacia el norte? ¿Qué me pueden decir? ¿Aumenta la temperatura o disminuye? Aumenta. Aumenta, ¿bien? Y hacia el sur disminuye. Ahora, viendo esto, y si lo comparamos con el este, para ustedes, ¿aumenta más o aumenta menos? En ambos casos aumentaba, si voy al norte o si voy al este. Si tendría que decir hacia dónde aumenta más rápido. Y parece casi al norte. Bien, parece hacia el norte. ¿Por qué lo vemos? Porque la pendiente de esa recta tangente, si imaginamos ahí una tangente, o si vemos la inclinación, digamos, de esa tangente en ese punto, en las cercanías de ese punto, parecería estar más inclinado en este caso que en el caso anterior, ¿no? Es decir, a la misma variación en distancia, ya sea en X o en Y, el cambio de temperatura parecería ser más grande para este caso que para el caso anterior. Entonces, parecería que la temperatura aumenta más si me muevo hacia el norte que si me muevo hacia el este. ¿Bien? Y ahí la tienen las dos comparadas, miren. Ahí se ve bastante bien. ¿Sí? Las dos rectas tangentes, y ven que está más inclinada la naranja que la rosada. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular eso? Para calcular esa inclinación o esa derivada. Bueno, derivamos esta función, ahí tienen, esa es la derivada de esta función, después pueden comprobarlo, y lo reemplazan en 100. Bien, eso les da 0,005.
aproximadamente. Si hacemos lo mismo en el otro caso, derivamos, esta es la derivada de esta función, y si reemplazan en 100, el resultado les da 0,025 aproximadamente. Entonces acá ven que la velocidad de cambio de la temperatura, si analizamos cuántos grados cambias por kilómetro, es mayor si nos movemos hacia el norte que si nos movemos hacia el este. ¿No? De hecho, es aproximadamente 5 veces más grande. Tenemos hasta una forma de cuantificar ese cambio. Ahora, ustedes me podrán decir, pero yo con las curvas de nivel eso ya lo veía. ¿Sí? Pero con las curvas de nivel ustedes lo que estaban viendo era algo cualitativo. Ya habíamos llegado a esta conclusión de que al norte aumentaba, que al este también, pero al norte parecía aumentar más rápido. Ahora, con este análisis que acabamos de hacer, de fijar una de las variables constantes, hacer la intersección, la traza, y después a partir de estas funciones derivar y reemplazar, lo que podemos obtener es un análisis cuantitativo. Podemos calcular esa velocidad. ¿Bien? Llegar a un numerito que me esté indicando aproximadamente cuánto varía la temperatura si me muevo hacia el este o si me muevo hacia el norte. Y otra diferencia importante acá es que como yo acá estoy usando derivadas, ¿se acuerdan que por definición de derivada, acá hay un límite de un cociente incremental, ¿no? Entonces, esto es una respuesta infinitesimalmente pequeña. Es decir, este 0,005 si me muevo hacia el este, aplica si yo desde San Justo me muevo muy poquitito hacia el este. No es que me tengo que mover 400 kilómetros. Me muevo medio metro, y si me muevo muy poquito, tan poquito como yo quiera, el valor de la velocidad es este. Ahora, si ya me muevo un montón de kilómetros, ¿se acuerdan que ya la derivada no funcionaba? La derivada es un concepto que supone que estoy trabajando con movimientos infinitesimalmente pequeños de la variable independiente. Entonces, esto no solo nos permite un análisis cuantitativo, sino que nos permite un análisis en ese punto, prácticamente, sin necesidad de analizarlo con movimientos súper grandes, con deltas enormes. ¿Ven? Solo con deltas pequeñitos. Apenas me muevo hacia el este, apenas me muevo hacia el norte. Y estas son las velocidades. ¿De acuerdo? Y esa sería un poco la conclusión a la que llegamos. Entonces, todo lo que vimos hasta aquí, a ver, es un análisis que podemos hacer cuando nosotros tenemos un cierto campo escalar, un cierto punto en su dominio, entonces decimos, queremos analizar, bueno, ¿qué pasa si me muevo en una dirección o sentido? ¿No? Si me muevo hacia la derecha, hacia arriba, es decir, creciendo en X, creciendo en Y o disminuyendo. Podemos hacerlo. Fijamos una constante, buscamos la traza, derivamos, reemplazamos y obtenemos la derivada. Después lo hacemos lo mismo con el otro y comparamos. Ahora, ¿qué pasaría si yo, vuelvo acá, les pregunto, bueno, acá demostramos que hacia el norte la temperatura crece y hacia el este también. ¿En cualquier punto de este rectángulo pasa eso? Siempre, sin importar dónde me pare, la temperatura va a crecer hacia el norte. Siempre va a crecer hacia el este. Siempre va a crecer hacia el norte más rápidamente que hacia el este. Entonces, si yo le pregunto eso, ya no lo podemos hacer punto a punto, como acá. Porque tendríamos que analizar los infinitos puntos del rectángulo y ver que en todos los casos pasa. Obviamente que eso no se puede hacer. ¿Cómo podemos, a dónde recurrimos, si lo que necesitamos es un análisis genérico, general, para infinitos puntos y no para uno? A ver, voy al chat. Integral. Integral sería si nosotros necesitamos hacerlo al revés. Si conocemos, por ejemplo, informaciones sobre las razones de cambio y queremos ver una acumulación o algo por el estilo, que ya lo haremos. Espérenme unas semanas. ¿Bien? Pero acá es exactamente la misma pregunta, ¿eh? Estamos calculando velocidades. Queremos ver si hay una mayor velocidad hacia el norte que hacia el este. Nuestro problema es que ya no tenemos que analizarlo en un punto, como hicimos acá. Tenemos que analizarlo para todos los puntos, ¿no? Entonces, nosotros como partimos de un punto, nuestra primera opción fue, bueno, fijamos Y en 100.
Ahora no vamos a poder hacer eso, porque no solo vamos a trabajar en los puntos que tienen i igual a 100, quizás también estamos trabajando en los puntos que tienen i igual a 275,2. ¿Cómo hacemos para analizar eso en todos los puntos del rectángulo? ¿Bien? Necesitaríamos como calcular derivadas, pero generales, no para un único punto. ¿Bien? Entonces, ahí es donde aparece la idea o la pregunta de, ¿existen las derivadas generales? O sea, ¿yo puedo hallar un campo derivada a partir de un campo escalar? Con las funciones escalares lo podíamos hacer. Si mi función era, no sé, x cuadrado, yo podía encontrar una función derivada, que era 2x, que me daba la derivada para todos los puntos. Y ahí no tenía que ser punto a punto. Hallaba la general y después valorizaba en el punto específico. ¿Puedo hacer lo mismo en los campos escalares? ¿Puedo encontrar alguna expresión que sea la derivada para todos los puntos del dominio del campo? Esa es la pregunta que queremos responder ahora. ¿Bien? Entonces, metámonos un poco en eso, en tratar de responder esa pregunta. Acá lo que tenemos para que vayan comparando a la izquierda y a la derecha es lo que pasa con las funciones escalares, las funciones de matemática 1, que ya ustedes conocen, espero y supongo. Mientras que a la derecha tienen lo que vamos a ir analizando de los campos escalares, lo que estamos analizando ahora, de R2 en R, ¿no? Siempre seguimos en este caso paradigmático, ejemplo sencillo que estamos usando. Entonces, nosotros vimos que para las funciones escalares, la función derivada se definía de esta manera, ¿se acuerdan? Sí, allá estaba haciendo un repaso violento. Era el cociente incremental, es decir, el cociente entre incrementos de la variable dependiente sobre el incremento de la variable independiente, pero no solo eso, sino que la derivada se definía cuando el cociente de la variable independiente era infinitesimalmente pequeño. Es decir, analizábamos cómo era ese cociente cuando nos acercábamos tanto como queríamos al punto en el que queríamos calcular la derivada. Por eso esa derivada dependía solo de un único punto y no de dos. ¿Bien? Espero que se acuerden, supongo que se acuerdan de esto. Entonces, si buscamos una analogía para los campos escalares, que sería lo que tienen ustedes a la derecha, tendríamos que plantear ese límite con, en el numerador, un delta z, que sería el cambio de la variable dependiente, z en este caso. Mientras que en el denominador aparecería un delta de las variables independientes, que acá aparece como un delta xy, porque acá tenemos dos variables independientes. Entonces tendrían que cambiar las dos variables independientes, x e y. ¿No? Raro, ya eso es extraño. ¿Cómo hacemos para que... ¿Qué es el incremento xy? Tenemos que analizar las dos variables al mismo tiempo, ¿no? Y además plantear un límite con ese delta xy tendiendo a 0, ¿no? Entonces ya tenemos un límite con ese delta raro tendiendo a 0. Complejo. Entonces, desde este lugar ya vemos que no hay una definición análoga, ¿bien? Porque el problema viene de esto. El delta ahora es un delta de dos variables y tenemos que ver a qué le vamos a llamar delta x. ¿Bien? Y vamos a analizar un poco más ese punto. Lo que surge aquí es la necesidad de la direccionalidad. ¿Qué significa esto? Supónganse que ustedes están en un punto, lo voy a graficar, ¿no? Están en un punto del dominio, xy, están en un punto cualquiera, P, ¿bien? Con su x0 y 0. Ustedes quieren calcular la derivada en ese punto del dominio. Entonces, ustedes lo que tendrían que hacer es calcular esto, si esto se pudiese calcular, este límite, cuando me acerco tanto como quiero a ese punto. Ahora, yo a ese punto me puedo acercar desde diferentes lugares. Por ejemplo, me puedo acercar así, ¿no? Y voy viendo cómo cambia z cuando me acerco a P desde acá para acá. Podemos acercarnos así, o así, pero también me puedo acercar así.
Entonces, si me acerco así, fíjense que está variando tanto x como está variando y, ambas al mismo tiempo. Y de hecho también me puedo acercar así, ¿no? No necesariamente me tengo que acercar de una manera rectilínea, también puedo acercarme de las maneras más locas que se les pueda ocurrir. Entonces, obviamente que z no va a cambiar, es lógico que no cambie de la misma manera si me acerco así, o así, o así, o así. Quizás así crece z, es decir, mientras más me acerco a p desde acá para acá, los valores de imagen que voy obteniendo son cada vez más grandes, pero si me acerco así quizás decrece, por ejemplo, no sé. Y si me acerco así, se mantiene constante, tampoco lo sé. ¿Bien? Entonces, algo que en las funciones escalares no nos generaba ningún problema, porque si nos acercábamos en las funciones escalares, si teníamos un punto, bien, en x, a x0 nos podíamos acercar así o nos podíamos acercar así, no teníamos muchas posibilidades. Acá, para acercarnos al punto del dominio, tenemos infinitas. Entonces, ya se espera, o al menos nos resulta intuitivo, que el resultado de este cambio, el resultado de este cociente de cambios, va a depender de cómo nos acerquemos al punto. Y eso es lo que quiere expresarle este rectángulo fucsia o rosa. Es que el resultado de esa derivada va a depender de la dirección de acercamiento al punto donde estamos queriendo calcular la derivada. No va a ser lo mismo si nos acercamos de manera, entre comillas, horizontal, vertical, oblicua, o incluso, no sé, espiralada. El resultado puede ser distinto. Entonces, ahora, para calcular esa derivada, no solo vamos a tener que conocer cuál es nuestra función, sino que también vamos a tener que saber cómo nos estamos acercando al punto. Ese es otro dato que vamos a necesitar. ¿Bien? Entonces, acá tienen, de manera un poco menos horrible, lo que acabo de intentar graficar antes, ¿no? Y tenemos, fíjense, acá este punto central que está en los 4 casos es el punto en el cual queremos calcular la derivada. ¿Sí? Sería el x0 y 0. Y nos estamos acercando a él desde diferentes lugares. Siempre vamos a querer calcular la misma derivada, la derivada del campo en ese punto, ¿bien? En general. Pero lo podemos hacer de diferentes maneras. Miren la primera está acá, ¿no? Que sería esa. Vamos acercándonos así. ¿Sí? Vuelvo para atrás, lo volvemos a hacer. Así. Fíjense que si yo hago eso, lo que estoy haciendo es, fijo constante un valor de i, ¿sí? O sea, me muevo por el i del punto, mientras que lo que hago es acercarme en x. La x al inicio no va a ser la x del punto, pero se va a acercar tanto como quiero a la x del punto. ¿Bien? La x va a tender a x0. Mientras que la y siempre va a ser y0. Otra posibilidad es esta, la que tenemos acá, ¿sí? Que sería mantener fija x0, es decir, la x siempre va a ser la x del punto, mientras que la y va a variar y va a tender desde un valor de y, que no sé cuál es, va a acercarse tanto como yo quiera a la y del punto. ¿Bien? Entonces, ya ahí tengo dos posibilidades de acercarme al punto, que son, entre comillas, sencillas, pero son distintas. Una es, mantengo fija y me muevo en x, y la otra es, mantengo fija en x y me muevo en y. ¿Bien? Acá resumen. X varía, ¿bien? Y se mantiene constante, y en esta x se mantiene constante y varía. También esto se expresa de esta manera. Me estoy moviendo, se expresa de manera vectorial, ¿no? Me muevo usando un vector que es paralelo al versor y. Bien, el versor y es este, el versor asociado al eje x, ¿no? Tiene módulo 1, bien, y componentes, digamos, sí, componentes 1, 0, 0. Entonces me muevo así. Fíjense que se acuerda que este movimiento era de esta manera, mientras que este era de esta manera. Y este me muevo siguiendo el versor j, que es ese, ¿no? Entonces, es una estrategia que tenemos para calcular derivadas.
Como les dije antes, estas pueden no ser iguales. Quizás si me muevo de esta manera, el campo crece. Las imágenes, a medida que yo me voy acercando de este punto de esta manera, van aumentando. Pero quizás de esta manera decrecen. O se mantienen constantes. O crecen en ambas, o decrecen en ambas. ¿Bien? No sabemos. Puede haber todas las posibilidades. Pero bueno, esto ya nos ofrece una posibilidad de acercarnos. Otra posibilidad es esta que tenemos acá. La tercera. Que sería acercarnos a este punto de manera rectilínea también, como antes, pero variando ambas. Fíjense que si yo me acerco desde este punto al punto central, la y varía, o sea, la y que empieza acá se acerca a I0, y la x también. La x que empieza acá se acerca a x0. Es decir, ambas coordenadas varían y se acercan al x0 y 0. A diferencia de estas dos, que una la manteníamos fija y la otra no. ¿Bien? Entonces, ahí ambas varían y nos estamos moviendo siguiendo un vector que ya no va a ser el i o el j. Va a ser un vector, un versorcito, que va a ser este, digamos, ¿no? Ese va a ser el u. Y después tenemos un cuarto caso, que sería el más complejo y molesto de todos, que es acercarnos al punto con una trayectoria ni siquiera rectilínea. ¿Bien? Por ejemplo, una curva, qué sé yo, como esa que tienen ahí. Ahí x e y varían, pero ya no voy a poder encontrar un único vector u que me indique o que me modelice el movimiento. Por acá el vector va moviéndose, va cambiando a medida que me acerco al punto. Entonces, este caso es el caso que no se analiza desde el cálculo matemático. ¿Puede pasar? Sí, pero en general es un caso al que no le vamos a dar bola. Los tres casos que vamos a analizar, ¿bien? Porque suelen ser los más útiles también desde el análisis, son aquellos en donde fijo una de las dos variables y me muevo en la otra, que son estos dos, o en los que ambas cambian, pero de manera rectilínea, digamos, acercándome desde el punto hasta el otro punto, siguiendo una trayectoria rectilínea. Las derivadas direccionales, es decir, las derivadas que dijimos, su valor depende de la dirección en la que me acerco, ¿bien? Yo las voy a poder calcular desde cualquier dirección, pero si justo de todos los posibles casos me quedo con estos casos, con este y con este, es decir, fijo una y la otra la mantengo, fijo una y la otra varía, cualquiera sea, entonces van a recibir el nombre de derivadas parciales. Es decir, las derivadas parciales son casos particulares de las derivadas direccionales. Son aquellas derivadas direccionales donde justo la dirección viene dada por haber fijado una de las dos variables y moverme en la otra. Cuando no pasa eso, y cuando estoy en este caso, donde ambas varían, que no es que fijé una de las dos, entonces le digo directamente derivada direccional y listo, ya está. No le asigno otro nombre raro. Las únicas que tienen nombre particular son estas. Bien, vamos hasta acá. Cualquier duda, me van para. ¿Podría repetir la última? Sí, todas son derivadas direccionales. Bien, empecemos por ahí. Todas las que hablé recién son derivadas direccionales. ¿Por qué? Porque su valor, cómo va a cambiar z, va a depender de la dirección en la que me acerco al punto. ¿Bien? Eso es lo que dice el rectángulo rosa que tienen ahí. Ahora, de todas esas derivadas direccionales, hay algunas que además tienen un nombre especial, que son direccionales y se le asigna otro nombre más, que son aquellas en donde una de las dos variables se mantiene fija mientras que la otra es la que varía. Por ejemplo, en el primer caso se fija y varía x, en el segundo caso se fija x y varía y. A esas, que son derivadas direccionales, también se les dice derivadas parciales. ¿Bien? Claro, que son las que hicimos antes. Que son las que hicimos antes. Excelente. Ahora, también puede darse el caso de que las dos varíen, tanto x como y, que ninguna de las dos se fije, que sería el tercer caso que tienen ahí. Entonces, esas son direccionales y punto. No tienen otro nombre. Son direccionales. Y listo. ¿De acuerdo? Sí, sí, entiendo. Bien. Entonces, uno de los casos
una de las derivadas parciales, que ahora ya las presentamos, sería aquel caso donde fijamos y, ¿bien? Y es la que se va a fijar, siempre va a ser la y del punto, mientras que la que permitimos que varíe es x. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan que este era el límite que habíamos planteado antes, que era el límite raro, ¿no? Que no sabíamos cómo hacerlo porque aparecía el delta xy. Bueno, ahora, este límite se va a simplificar, porque y no va a variar. ¿Bien? Y va a ser la y del punto. Entonces, y va a ser siempre constante, no hay un delta y, porque el y no va a cambiar nada. El único que cambia es x. Entonces, este límite feo que no sabíamos cómo hacer para calcularlo, se va a transformar en este límite hermoso, donde el delta z va a seguir siendo delta z, pero ahora en vez de trabajar con el delta xy, que era lo que me generaba problemas, voy a trabajar solamente con el delta x, porque la única variable que cambia es x en este caso. Y ya va a ser un límite no con delta xy tendiendo a 0, sino con delta x tendiendo a 0, porque la delta y no, ya es 0, de hecho. No hace falta que tienda a 0. Bien. Entonces, fíjense que usando esa derivada parcial, se nos simplificó un poco el problema. Ese límite que no sabíamos qué íbamos a hacer con ese límite, porque era raro para definir la derivada, ahora sí lo podemos definir. O podemos usar un límite parecido al que usábamos para las funciones escalares, ¿no? Entonces, básicamente esto lo que estoy planteando acá, lo puedo escribir de esta manera. Lo que estoy planteando es el límite cuando tengo en el denominador el delta z, que ¿qué sería el delta z? Sería el delta de imágenes, ¿no? Bien, ya. Bueno, en el numerador, lo que tendríamos sería el delta de las imágenes. F, la imagen del campo F, en un punto con una X variable, menos la imagen del campo F en el punto central. ¿Bien? Fíjense que entre esos dos puntos, ¿no? El que aplico primero y el que aplico segundo, y sub 0, o sea, la segunda coordenada, y es el mismo, es y sub 0, es porque esa la mantuve fija, esa y no va a cambiar, es la misma para el punto móvil que se está acercando y para el punto fijo, que es el segundo, ¿no? Mientras que la primera coordenada es la que varía. Le ponemos x en el primer caso, porque es una x variable, es la x que se me está acercando tanto como yo quiera al punto, mientras que en el segundo término de la resta es x sub 0, porque es la x del punto central. ¿Bien? Sobre delta x, es decir, la diferencia entre esas dos x, la del punto móvil y el punto central. Y el límite lo voy a plantear cuando esa x móvil tiende a la x del punto central. Bien, es lo mismo que está escrito arriba, solamente que ahora desarrollado. A eso, bien, también hay otra forma de escribir lo que es con h, pero dejo ahí, es análoga, les puse las dos porque dependiendo del libro que usen pueden encontrar una u otra. Ambas son análogas a lo que vieron en Matemática 1, por eso también se las puse. Eso define una derivada. Al fin y al cabo, es una definición de derivada, que es el límite de un cociente incremental, de un delta z sobre un delta x, considerando la y fija. Y a eso le vamos a simbolizar de esta manera. Así como antes le poníamos el f', acá no le vamos a usar más el f'. De hecho, el prima para campos escalares desaparece, ya no se puede usar. Le vamos a llamar así, f sub x. ¿Y esto qué me está queriendo decir? Que yo estoy calculando la derivada de f dejando que x se mueva. O dicho de otra manera, la derivada de f cuando y es constante. ¿Bien? O, ya como la nombramos hace un ratito, es la derivada parcial de f con respecto a x. Es decir, es la derivada, es la razón en la que cambian las imágenes del campo cuando me acerco a este punto moviéndome en x, pero manteniendo constante y. ¿Bien? Esa sería la idea. Y esta es la definición de derivada parcial con respecto a x. Lo mismo
Bien, yo sé que parece que no cambió nada, pero sí cambió. Lo mismo puedo hacer para plantear la derivada parcial con respecto a y. Rápidamente. Este límite raro que no sabía qué hacer porque tenía un delta xy, ahora lo que voy a hacer es lo voy a simplificar considerando que x se mantiene constante. Como x se mantiene constante, este delta xy ahora se transforma en un delta y nomás. ¿Bien? Y puedo plantear este límite, que es un límite mucho más fácil de plantear. Fíjense que lo tenemos acá. Es el límite del delta z, que es lo que tenemos acá arriba, cuando x se mantiene constante, mientras que y varía. Y se acerca tanto como yo quiero a el y del punto central. Y en el denominador tengo el delta y, la diferencia entre el y del punto que se está acercando y el y central. ¿Bien? Una pregunta. Sí. Entonces, en un mismo punto habría 3 derivadas parciales, una por cada eje. No en z, porque, a ver, fíjate lo siguiente. Tus derivadas, vos las definís siempre como el cociente entre el delta de la variable dependiente sobre el delta de las variables independientes. Entonces, vas a tener tantas derivadas parciales como variables independientes tengas. Porque este delta z va a ser siempre el delta z. Variables dependientes vos tenés una sola siempre. Claro. Perdón. Pero las que te limitan o las que te dan cuántas derivadas parciales vas a tener son las independientes. Vas a tener una por cada una de esas independientes. ¿Por qué? Porque vas a dejar que varíe una y todas las demás las vas a mantener fijas. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, entiendo. si vos tenés un campo que va de R2 en R, como en este caso, tenés dos independientes, entonces vas a tener dos derivadas parciales. La que varía en X, que sería f sub X, y la que varía Y, que sería f sub Y. Punto. No tendrías más. Ahora, suponete que vos tenés un campo que tiene 4, no sé, no vamos a trabajar con esto, pero para qué. 4 variables independientes. Podría pasar. Ahí vas a tener g sub X, g sub Y, g sub Z y g sub W. En esta varía X y todas las demás se mantienen constantes, en esta varía Y y todas las demás y así. Sí, entiendo. Hacer la derivada parcial no sería lo mismo que calcular la derivada de la traza. Exacto. Muy bien. Excelente. Y por eso les empecé con ese ejemplo, para que vean que lo que hicimos acá recién genéricamente es lo mismo que hicimos al principio. Sería, primero, buscar una expresión para la traza, reemplazando o manteniendo fija una de las variables, y buscando la derivada con respecto a la otra variable, con la variable que cambia. ¿No? Perfecto. Es exactamente eso. Solamente que ahora, fíjense que eso, lo que está escrito ahí, que es mucho símbolo, yo sé que pierde un poco el hecho de que sean tantas letras, no es en un punto en particular, no es en el 100-100, como hacíamos antes, sino que esta es una definición genérica, es la definición de derivada parcial con respecto a X y parcial con respecto a Y para cualquier punto del dominio de este campo Excel. Bien, entonces ahí les presento nuestros conejillos de indias del día de la fecha, que son las derivadas parciales, las dos, con respecto a X y con respecto a Y. Acá lo que tienen es un resumen de un montón de nombres y simbologías que van a encontrar para las derivadas parciales en diferentes libros y en diferentes disciplinas. Bien, por eso se las aclaré acá, porque yo sé que después es como un caos de nombres. Todo eso significa lo mismo. O sea, ese límite que planteamos recién, ese límite del delta z sobre el delta y con la x fija, o delta x con la delta y fija, lo mismo, tienen todas estas simbologías. Todas estas simbologías son las que reemplazan al f' que teníamos en las derivadas parciales, perdón, en las derivadas de funciones escalares. ¿Se acuerdan que cuando nosotros queríamos simbolizar la derivada, o escribíamos f' o escribíamos esto? Bien, eran las dos simbologías que teníamos para funciones escalares. Bueno, ahora, eso, listo, se fue, desapareció. No usamos más el prima y tampoco usamos esta notación de Leibniz. Eso solo vale para escalares. Para los campos escalares o para las funciones de varias variables y queremos representar las derivadas parciales, tenemos todas estas opciones. Un garrón.
Esta es la que les presenté recién, ¿no? La derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y. Pero otra que van a usar mucha es esta, que es la notación de Leibniz para estos casos. Ahora, esta D que está ahí, que no sé si se fijan que es rara, que no es una D normal, no es porque me puse coqueto y reemplacé la D por ese firulete. Es específicamente ese firulete. Es la idea, es lo que da la idea de que lo que estamos haciendo ahora es una derivada parcial y no una derivada normal. Entonces, si ustedes quieren decir que van a buscar, tienen un campo F, ¿no? Que depende, no sé, de X y de Y, y lo que quieren hallar de este campo es la derivada parcial con respecto a X, es decir, manteniendo Y constante y derivando solamente con respecto a X, eso es análogo a decir que van a hacer la derivada parcial. Entonces tenemos que hacer un firulete de esta manera, no una D así, del campo F con respecto a la variable independiente X. ¿Bien? Bien, entonces, para que vean que esa es la diferencia en las notaciones. ¿Por qué? Ustedes dirán, qué molestos, ¿por qué no usaron esta D? Porque, ¿por qué se necesitó cambiar esa D? Porque ustedes imagínense que están leyendo un libro, ¿no? De, no sé, estadística, físico-química o lo que sea. Y les dice, bueno, la temperatura de la solución depende del pH, ¿no? Entonces lo que calculamos es esto. Y les aparece esa notación. ¿Bien? Entonces, ¿eso qué les está queriendo decir? Como están usando la D con firulete y no la D normal, lo que les sugiere la información que les está brindando es que esa temperatura no es una función escalar, es un campo escalar. Es decir, que no tiene una única variable dependiente que es el pH, sino que tiene varias variables, depende de muchas variables independientes, una de las cuales es el pH. ¿Bien? Entonces, lo que se calculó fue cómo variaba la temperatura cuando variaba el pH, considerando que todas las otras variables, que quizás ni siquiera sabemos cuáles son, pero todas las otras variables independientes se mantuvieron constantes. ¿Se entiende? Fíjense que ese cambio de D ya les está dando mucha información. Ahora, si en vez de eso les hubiera dicho, bueno, entonces calculamos esto, lo que les estaría queriendo decir es, bueno, entonces calculamos cómo variaba la temperatura con respecto al pH, considerando que es la única variable que lo afecta. A la temperatura solamente le afecta el pH, cualquier otra cosa no le afecta. ¿Bien? Porque usamos una D normal. Esa derivada es una derivada normal de una función escalar. Ahí no tenemos direcciones, no tenemos diferentes variabilidades. T depende del pH, entonces si quiero derivar, derivo con respecto al pH y punto. ¿Bien? ¿Me siguieron? Para eso, por eso es necesario ese cambio de simbología, porque nos permite saber si estamos trabajando con una o más de una variable independiente. Bueno, acá tienen un montón de otras, no me voy a detener en todas, se las presento para que las tengan. Les marco las tres que más vamos a usar en matemática. Las que les presenté antes, la de Leibniz con la de Rara, y esta, que es, esto significa derivada del campo F siguiendo el versor Y. ¿Eso qué significa? Moviéndome en X, pudiendo variar X, como lo hace el versor Y, pero no moviéndome en Y, en Y, porque el versor Y latina no tiene componente en Y. Y lo mismo acá, ¿no? Me muevo en el versor J, que se mueve en Y, pero no tiene componente en X, entonces mantengo constante X. ¿Bien? Son las tres formas con las que vamos a trabajar en esta materia. Bien, entonces, rápidamente, esto lo voy a pasar muy rápido para que lo vean simplemente. Esa definición que usamos antes, yo la puedo usar para calcular derivadas parciales. Supónganse que yo tengo acá este campo.
¿no? La ley de este campo. 5 menos x cuadrado menos 1 medio y cuadrado. Y me dicen, bueno, calcula esta derivada parcial. ¿Sí? Es decir, tengo que calcular la derivada parcial de este campo cuando cambia x, es decir, cuando y se mantiene constante en este punto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Uso la definición de derivada parcial con respecto a x, ¿sí? Que fue la que vimos antes. Esta, que tienen acá. Y simplemente voy reemplazando. ¿Bien? De acá a acá, lo único que hice fue reemplazar esto por estos datos. Entonces, en vez de usar x0 y 0, voy a usar el punto 1, 2. Entonces, acá me queda límite cuando x tiende a 1 de la imagen del campo en el punto x2 menos la imagen del campo en el punto 1, 2 sobre x menos 1. Bien. Fíjense que cuando ustedes ya plantean esto, acá depende solamente de una variable, esto, depende solamente de x. O sea, este es uno de los límites que ustedes pueden calcular ya. Ya saben calcular estos límites, son límites que vieron en Matemática 1. ¿Qué hago? Me fijo, ¿cuál es la imagen del campo en el punto x2? Bueno, 5 menos x cuadrado menos 1 medio por 2 al cuadrado. ¿Y cuál es la imagen del campo en el punto 1, 2? 5 menos 1 al cuadrado menos 1 medio por 2 al cuadrado. Reemplazo, básicamente. ¿Sí? Y ahora esto simplemente lo tengo que hacer las cuentitas, simplificar todo para que me quede más lindo y resolver el límite. Si hacen esas cuentas y acá empiezan a cancelar cosas, suman, restan, lo que necesiten, van a simplificar todo esto a esto. ¿Bien? A este límite, que es un límite normal de lo que ustedes ya conocen. Obviamente, si reemplazan x por 1, les va a dar indeterminado, les va a dar una indeterminación 0 sobre 0, como toda derivada. ¿Se acuerdan que siempre las derivadas eran indeterminaciones 0 sobre 0? Que lo tenían que romper de alguna manera. Bien, que acá las podían romper, no me voy a detener en esto porque no lo van a hacer de esta manera, ya se los adelanto, pero rompo la indeterminación, reemplazo x por 1 para calcular el límite y me da como resultado menos 2. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que la derivada parcial con respecto a x de este campo en este punto vale menos 2. Bien, ¿cómo lo voy a interpretar? Que si me muevo en x, las imágenes cambian con esta velocidad. Bien, lo mismo que, de la misma manera que interpretábamos las derivadas de campos, de funciones escalares. O sea, fíjense que hasta ahora las derivadas parciales nos simplificaron la vida porque nos permiten usar todo lo que ya sabemos de funciones escalares para los campos. ¿Cuál es la única condición que nos piden? Que una de las dos variables, en este caso, las mantengamos constantes y trabajemos con la otra. ¿Bien? Lo mismo puedo hacer si lo que me piden ahora es la derivada parcial con respecto a y. Uso la otra definición, la definición de las derivadas parcial con respecto a y el procedimiento es el mismo. ¿Bien? No me voy a detener, es lo mismo, es usar la definición, reemplazar con el punto, reemplazar la ley, operar, ¿sí? Romper la indeterminación, calcular el límite, y también me da menos 2. Eso no tiene por qué pasar, no tiene por qué dar iguales, ¿eh? Justo en este caso me dan iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que si me muevo en X, manteniendo fija Y, o me muevo en Y, manteniendo fija X, las imágenes cambian con la misma velocidad. Eso puede pasar o puede no pasar. En este caso pasa. Puede suceder que varíen, ambas disminuyan, pero a diferente velocidad. Puede ser que una disminuya y la otra se mantenga constante. ¿Cómo me debería dar ahí la derivada parcial si se mantiene constante si me muevo en esa dirección la imagen? ¿Qué número obtendría al resolverla?
0. Mientras que, perfecto, si crece, me daría positivo. ¿Bien? Lo mismo que antes. Ahora, ¿cómo puedo hacer para interpretar eso de manera gráfica? ¿Bien? Que por ejemplo, en este caso me dio -2 y -2, las dos derivadas parciales en ese punto. Fíjense, lo que tengo graficado ahí es, lo violeta es la gráfica, el conjunto gráfica del campo. Ahí, o sea, el rojo es el punto 1, 2, que es el punto del dominio. Acá está el punto que le corresponde en la gráfica, bien, con su imagen, ¿no? Que sería este que está ahí en amarillito. ¿Y cómo interpreto este -2 y este -2? Este -2 me dice que si yo me muevo en X, si crezco en X, es decir, si de este punto yo me estoy moviendo cada vez hacia X más grandes, o sea, en esta dirección, bien, fíjense que estoy creciendo en el eje X, ¿no? Sin moverme en el eje Y. Si crezco en el eje X, entonces las imágenes disminuyen. Es decir, si yo me voy moviendo sobre estos puntos y me fijo qué le pasa en la gráfica, vería que este punto amarillo va haciendo esto, va bajando, 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 bajando. Es decir, su Z disminuye. Esa es la información que me estaba diciendo este -2. Mientras que este -2 me está diciendo que si yo me muevo en Y, manteniendo fija X, es decir, me estoy moviendo hacia allá, ¿sí? Me varía Y, aumenta Y, mientras que X no está variando, este punto, que se movería algo así, ¿sí? Los puntos que voy obteniendo van disminuyendo en su Z también. ¿Sí? Esa sería como una forma de pensar gráficamente qué significan estos valores. Si acá me hubiera dado un número positivo, entonces, moviéndome siguiendo esta flecha roja, lo que esperaría es que las imágenes aumentaran, ¿no? Que la gráfica tuviera un comportamiento creciente. Lo mismo acá con el celeste. ¿Bien? Fíjense, ahí lo que hago es buscar la traza, manteniendo fijo el Y en 2, y fíjense cómo la Z, si yo me muevo, voy a usar el mismo color que antes, me muevo en un sentido creciente de las X, la Z disminuye, ¿no? ¿Sí? Mientras que si me muevo en sentido creciente de las Y, tendría que usar otro plano, me generaría otra traza, la vamos a ver en un ratito, y también veríamos cómo las imágenes disminuyen. ¿Bien? Esto, ahí tienen la ecuación de la traza es la intersección entre la gráfica del campo con el plano y igual a 2. Ahí tienen la recta tangente a la traza en ese punto, y verán que es una, es una recta tangente decreciente para Z. Si aumenta X, voy a volver a graficar lo que hice antes, si aumenta X, Z disminuye, ¿no? La pendiente de esta recta negra que tenemos acá es -2. ¿Sí? Si me muevo 1 en X, baja Z 2. Lo mismo tengo aquí si lo hago para la derivada parcial con respecto a Y. Fíjense, tengo la intersección entre la gráfica con X igual a 1, la X del punto, que sería este plano. Genero esta traza. Fíjense que si yo me muevo en Y hacia allá, si crece Y, la Z del punto disminuye, que es lo que me da el indicio de este valor. Tengo ahí la recta tangente, ¿bien? Y ahí tiene la interpretación de la pendiente. Si me muevo una unidad en Y, Z baja 2. Por eso me dio -2. ¿Bien? Y ahí tienen ambas. Esta chiquitita que tienen acá es la traza con la Y fija, y esta grandota que tienen acá es la traza con la X fija. ¿Bien? En ambos casos, si me muevo en una dirección o en otra, las imágenes decrecen.
Entonces, lo que vimos ahí es lo que se llama interpretación gráfica de las derivadas parciales. ¿Bien? El número que obtengo al resolver una derivada parcial con respecto a x en un cierto punto del dominio del campo, yo lo puedo pensar, así como lo hacíamos en las funciones escalares, como la pendiente de la recta tangente a la traza, ¿sí?, obtenida al intersecar la gráfica con el plano que me genera mi variable constante. Bien, en este caso, como es una derivada parcial con respecto a x, la que yo mantuve constante es y. Entonces, esa constante es lo que me genera un plano que me da origen a la traza. Bien, entonces, tengo esa traza. La pendiente de la recta tangente de la traza en ese punto es lo que me representa mi derivada parcial. Lo mismo en el otro caso. La única diferencia es que ahora la ecuación que me va a generar la traza ya no va a ser y constante, sino x constante. ¿Sí? A mí lo que me interesa de esto no es tanto todo este análisis que acabamos de hacer súper grande, es que lo vean, ¿no? Que simplemente vean que si yo estoy calculando una derivada parcial con respecto a x, me tengo que mover en el sentido creciente de las x, y este resultado lo que me indica es cómo se comportan las imágenes, ¿bien? En ese sentido, en esa dirección de movimiento. Si me da negativo es porque está decreciendo, ¿bien? Si me da positivo es porque está creciendo, y si me da cero es porque se está manteniendo constante. Y también puede no existir, ¿bien? Porque puede haber puntos angulosos y un montón de otras cosas que ya se imaginarán. Por ahora estamos trabajando con ejemplos sencillitos. Obviamente que también, así como antes teníamos una interpretación gráfica, también podemos pensar en una interpretación como razón de cambio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que antes las derivadas de funciones las podemos pensar como la pendiente de la recta tangente? Esa era una interpretación geométrica. O también como una razón de cambio, ¿bien? Como una velocidad. Acá lo mismo. La derivada parcial con respecto a x, o sea, este menos 2, yo lo puedo pensar como cuánto cambia la magnitud z, es decir, cuánto cambia la variable dependiente, ¿bien?, ante un cambio unitario de x, que es la que está variando, si se mantiene constante y. Y acá también, en el caso de la derivada parcial con respecto a y, cuánto cambia z ante un cambio unitario de y, si se mantiene constante x. ¿De acuerdo? Entonces, en el primer caso yo diría, si se mantiene constante y, acá, en este caso, si y es constante, en este caso yo veo que por cada cambio unitario de x, z disminuye 2 unidades. ¿Sí? Sería como la velocidad de cambio de z con respecto a x si y fuera constante. Y lo mismo acá, pero cambiando las variables independientes. Entonces, lo que quiero que se lleven de esto es que las derivadas parciales lo que nos permiten es hacer un trabajo análogo a lo que hacíamos con las derivadas de funciones escalares, ¿bien? Y nos simplifican un poco la vida en ese sentido, porque al mantener una constante podemos trabajar con la otra, ¿bien? Como si fuera una única variable. Bien. Ahora, esto no lo voy a analizar, lo que sigue, porque no le quiero complicar tanto la vida. Ahora, lo que acabamos de hacer, todo ese análisis que hicimos recién, fue resolviendo un límite, ¿no? O sea, aplicando las derivadas parciales por definición. Ahora, ¿cuál es el punto? Que nosotros no siempre, o sea, que cuando nosotros resolvíamos, teníamos una derivada de una función escalar, ¿no? 3x², y queríamos hallar f', ustedes no resolvían el límite, no resolvían esta derivada por definición. Podían, de hecho, lo hemos hecho 1 o 2 veces en Matemática 1, pero después usaban reglas de derivación. Entonces acá decían, bueno, esto es 3 por la derivada de x², que era 3 por 2x, o sea, 6x. Y esto, que venía de trabajar con los límites, lo podíamos hacer sin necesidad de pasar por los límites. Acá el resultado anterior yo lo obtuve aplicando este límite feo,
que lo pudimos resolver, pero al fin y al cabo es resolver un límite. ¿Existe una forma, una posibilidad de aplicar reglas de derivación para los campos escalares? Y la respuesta es sí. Y esa es la otra gran ventaja que tienen las derivadas parciales. Si yo quiero calcular estas derivadas parciales para cualquier punto, no hace falta que pase por los límites. Lo puedo hacer, porque es su definición, y de hecho de ahí surgen, pero puedo saltarme ese paso y no resolverlo utilizando límites. Puedo usar reglas de derivación. ¿Y cómo hago eso? Supónganse que yo quiero calcular las derivadas parciales con respecto a x de este campo. ¿Bien? Entonces, yo lo que voy a plantear es, bueno, a mí me piden una derivada parcial que x varíe y por lo tanto que y se mantenga constante. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo, bueno, esto no es un igual. Sí, es mi objetivo. Vuelvo a leer esto, lo voy a escribir acá. Vuelvo a leer esta ley diciendo, bueno, x varía, pero y es constante. Entonces, esta y que acá figura como una variable, ¿sí? La voy a pensar como un número constante. Entonces, esto sería menos un medio por, no sé, k al cuadrado. Bien, en esta expresión es una variable, pero para calcular mi derivada parcial con respecto a x, como yo ya sé que no va a variar y la voy a tener que mantener constante, voy a pensarla como si fuera un número constante, que no sé cuál es, pero no importa. Sé que es constante. Entonces, a esta expresión, manteniéndola ahí como una constante, es la que voy a poder derivar. Y fíjense que si lo hago así y si lo pienso de esa manera, mi única variable es x. Entonces, en definitiva, voy a poder aplicar las reglas de derivación que yo conocía para las funciones normales, porque ahora tengo una función con una única variable, que sería x. Entonces, ¿qué hago? Derivo esto. Digo, bueno, voy a borrar esto de acá abajo. Si yo quiero calcular esta derivada parcial, lo que voy a hacer es derivar esta expresión con respecto a x. La derivada de 5 con respecto a x es 0. La derivada de menos x cuadrado con respecto a x es menos 2x. Y la derivada de toda esta expresión, que acá está la y y todo, pero como yo lo voy a interpretar que la y es constante, en definitiva, con respecto a x, todo este término también es constante. No varía con respecto a x. Es como si acá yo tuviera un número, ¿no? Menos 7, por ejemplo. Entonces, eso también me da 0 al derivar. Por lo tanto, esa derivada parcial va a ser simplemente menos 2x. Dicho de otra manera, para hallar derivadas parciales de un campo que conozco a partir de su ley, tomo todos los términos que tienen la variable fija, es decir, no x, que es la que varía, sino la otra, como si fueran constantes. Y derivo así. Uso las reglas de derivación que conozco, tomando a esa segunda variable como fija. Entonces lo puedo hacer a ojo. ¿Bien? O sea, no hace falta que resuelva el límite ni nada. Por ejemplo, hagamos ahora la derivada parcial con respecto a y. ¿Qué tengo que hacer? Analizar término por término, ¿bien? Derivando con respecto a y, sabiendo que la x ahora es una constante. Entonces, derivada de 5 con respecto a y, 0. Derivada de x cuadrado menos x cuadrado con respecto a y, también es 0. Porque esta variable con respecto a y no cambia. Mejor dicho, este término. Es una constante. El único término que cambia, que sí varía con respecto a y, es el último. Y sobre eso uso las reglas de derivación normal. Me quedaría menos un medio
por 2i, ¿no? Que sería la derivada de esto. Esto es menos. Bien, al toque lo resolví. No necesité nada, ni aplicar ningún límite, ninguna definición rara, nada. Simplemente viendo la ley, puedo, y considerando la variable fija, como constante, puedo hallar las expresiones de las derivadas. ¿Sí? Y eso es, bueno, todo lo que está explicado aquí, que lo voy a pasar muy rápidamente, es lo que se llama regla de cálculo de derivadas parciales. Para hallar la ley de este campo, bien, de la derivada parcial con respecto a x, consideramos a la otra variable como constante y derivamos en función de x. Mientras que si queremos hallar la ley de la derivada parcial con respecto a y, consideramos x como constante y derivamos la otra variable. Así de sencillo. Esto es una forma muy rápida de calcular derivadas de campos escalares, ¿bien? Viendo directamente su ley. Pero, obviamente siempre hay un pero, esto solo vale para las derivadas parciales. Si ya queremos calcular una derivada direccional donde ambas varíen, donde no solamente una varía y la otra se mantiene fija, no es tan sencillo. Ya no lo podemos hacer tan fácil como en este caso. Ahí vamos a tener que ver qué hacemos. Pero si tenemos derivadas parciales, es decir, una se mantiene fija y la otra cambia, es muy fácil de hacer. Bien. Y acá les muestro, esto ya los dejo tranquilos por hoy, les muestro un ejemplo más. Porque a veces esto los confunde un poco. Supónganse que tienen este campo, 2x por y cuadrado. Y quieren hallar su derivada parcial con respecto a x, ¿no? Este sería como su objetivo. Entonces, ¿qué significa esto? Que x se va a mantener va a variar, perdón, mientras que y se va a mantener constante, ¿no? Y constante. Entonces, de toda esta expresión, que es la ley del campo H, yo voy a considerar que tanto 2 como y cuadrado van a ser dos factores constantes. ¿Sí? Son dos números constantes. Mientras que el único que no es constante es este factor, el factor x. ¿Bien? Entonces, ¿cómo derivo esto? Bueno, lo voy a pensar como constante, 2 por y cuadrado, es toda una constante, por x, que varía, que es mi variable. Entonces la derivada, bien, esto lo puedo pensar como si fuera k por x, ¿no? Constante por x. Si yo esto lo quiero derivar con respecto a x, la derivada de esto va a ser k. O sea, 2y cuadrado. Bien, y lo puedo hacer, fíjense, aplicando las reglas de derivación que ustedes conocen. Resolvamos la derivada parcial con respecto a y. En ese caso, de los tres términos, tanto 2 como x van a ser constantes, mientras que la que varía es y. Bien, entonces esto lo voy a pensar como constante por y cuadrado. Y la derivada de eso es k por 2i, ¿no? Es decir, k 2x por 2i. ¿Sí? O sea, eso, si lo multiplico, me queda 4 por x. Entonces, a lo que voy con esto es, las derivadas parciales tienen una ventaja enorme desde lo algebraico. Es que yo las puedo calcular para todos los puntos del dominio, manteniendo una de las variables como constante y pensándola como si fueran un número, y derivando con respecto a la otra. Bien, esto lo van a practicar un montón, tanto en teoría de aula como en las próximas clases va a aparecer un montón. Pero bueno, mi idea hoy era que al menos un primer ejemplo lo tenga. Bien, clase dura, ya sé. ¿Alguna consulta?